nosotros y por darnos la bienvenida a un grupo que estábamos descarriados por ahí por la tierra de Israel. Estamos acá, usted tiene allí Iglesia Bautista Lumbrera, los que vienen por primera vez o segunda o tercera, ya que estábamos ausentes, usted puede buscar luego estos mensajes en alguna de las redes como www.lumbrerabiblica.com o por YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera o en el Facebook también como Iglesia Bautista Lumbrera. Estamos procurando poner los mensajes allí y después al final damos otros anuncios. Pero queremos leer juntos este versículo que es de esta serie de cada mes. Tenemos unos versículos para leerlos junto en la congregación y tratar de aprenderlos. Vamos a ver si lo podemos leer todos. Si usted tiene a bien levantarse y se queda para la próxima lectura. Efesios 3:20. Hermanos, lo decimos levantarse no es una religiosidad, simplemente pensamos que es un momento de reverencia levantarse, pero si usted no se puede levantar, no hay ningún problema. Vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, en ese mismo tono de lectura, busquen su Biblia, por favor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10, perdón. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Bueno, ahí lo tenemos en la pantalla de todas maneras, pero me agrada que oír esos sonidos de la hoja pasando, ¿verdad? Vamos, empiezo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Noten estos versículos la palabra digno. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Podemos sentarnos, muchas gracias. Ahora, si usted notó allí, hay una ciudad donde Jesús pasó el resto de su ministerio. Esta ciudad es Capernaum.
esta ciudad fue elegida por el Señor Jesús después de lo que precisamente leímos al inicio de esta reunión. Cuando Él estaba en Nazaret, el propio pueblo que le había visto crecer le rechazó, y no solamente rechazarla como, ahora te oiremos, querían matarle, se llenaron de ira, porque el Espíritu del Señor estaba con Jesús. Se manifestó como el Dios que estaba profetizado, hecho carne para venir allí. Pero ellos le rechazaron de tal manera que le querían asesinar. Y otra vez, repito, estuvimos en ese monte donde es un voladero bastante feo, donde llevaron a Jesús. Tal vez no estuvimos en el sitio exacto, pero era el monte. Dice que como no era la hora, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Pero ese pueblo de Nazaret que le rechazó, y usted puede verlo hoy en día, es un pueblo feíto, ¿sabe? Es un pueblo que no ha prosperado, ese es mi criterio, ¿verdad? Pero es un pueblo que rechazó a Jesús, y de lo que sabemos, Nazaret no fue visitada de nuevo por Jesús. De manera que tenemos un principio. Jesús estuvo mucho tiempo allí, fue criado allí, trajo muchos milagros, leyó la palabra de Dios y se manifestó delante de ellos como el Dios hecho carne, el Mesías, y ellos le rechazaron y Cristo se alejó de ellos. De allí el Señor Jesucristo se fue y adoptó Capernaum. Y Capernaum es un pueblo que está al norte o al noreste del mar de Galilea o del lago de Galilea. Nosotros también tuvimos el privilegio de estar por allí. El mar de Galilea es un lago inmenso, uno de los más grandes del mundo, de agua dulce, por 22, por 14 kilómetros de ancho y de largo. Pudimos navegar sobre ellos, pero al norte hay muchas poblaciones. Está Tiberias, por lo cual el lago se llama el mar de Tiberias. Está Genesaret y está Galilea. Y el mar toma, o ese lago toma los nombres de esas ciudades que están alrededor de ella. Pero allí en Capernaum dice que él estaba, esa es una ruta, y ahorita voy a mostrarle un par de fotos para que vean que era la ruta principal de mercadería en aquel entonces. Los barcos llegaban a ese punto y pasaban a la otra orilla, como el Señor muchas veces se leyó que decía a sus discípulos, vamos a pasar a la otra orilla. Pues allí fue que el Señor llamó a los discípulos. También era la ciudad o el pueblo de Pedro, de Andrés, de Santiago. El Señor hizo muchos milagros también en Capernaum. Él hizo muchos milagros allí. Entró a una sinagoga. Nosotros vimos restos de una sinagoga que no creo que era precisamente el tiempo de Jesús, pero era el siglo II o III. Estaban las ruinas todavía, las sinagogas donde Jesús enseñó. Allí también el Señor Jesucristo hizo milagros como, por ejemplo, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer que tenía el problema del flujo de sangre, sanó a la suegra de Pedro. Por cierto, estuvimos en la supuesta casa donde Pedro vivió con su suegra y su esposa, por supuesto, y donde Jesús tuvo un tiempo también. Es interesante porque Capernaum fue adoptado por Jesús y fue el lugar donde más milagros hizo. El Señor se manifestó de una forma poderosa en Capernaum. Y sabe usted que también hay un principio. Mientras más oportunidad tenemos de saber del Evangelio, más responsables somos. Y yo creo que hay niveles de castigo, porque el Señor lo ha hablado así. Pero al que más se le da, más también se le exigirá. Y esto me hace pensar, amigos y hermanos, de la responsabilidad que tienen los hijos de padres cristianos, o muchas personas que están adaptadas o se agarran de la tradición. Mis padres eran cristianos, mi padre era pastor, era misionero, yo nací en la iglesia. No existe tal cosa como nacer en la iglesia. Dios no es abuelo de nadie, Dios es padre. Entonces no hace falta que tengas una relación por familia para que vengas al conocimiento de la verdad, aunque ayuda. En Hechos 16 y 30, el apóstol le dijo a
aquel carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que automáticamente la gente que cree en el Señor, su casa es automáticamente salva, sino que entra la bendición, la oportunidad, el privilegio de oír más constantemente el Evangelio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu condición? ¿Eres evangélico tradicional? ¿Eres por nombre? ¿Eres de las 3 C? ¿Cuál es de la C? ¿Se acuerdan de la C? Que ya ni lo sé. Pero uno es la C, el verdadero convertido, ¿verdad? Pero está la otra C de el convencido. Soy convencido de la verdad, pero no soy salvo aún. Y luego está la otra C, el que es convenido. Me conviene decir que soy cristiana por esto o por lo otro. Un paréntesis aquí, que nosotros tuvimos un guía, hemos tenido varios guías en Israel, excelentes personas, con un conocimiento muy vasto de la historia arqueológica que machea perfectamente con lo bíblico. Pero lo triste es que confrontando y preguntando a estas personas, no tienen a Cristo como el verdadero Dios, como el Mesías, no lo aceptan. Y esto nos hace pensar de los tiempos de Jesús, cuando aún los fariseos y los saduceos y los religiosos conocían de la Biblia y sabían de las Escrituras, eran doctores de la ley, sin embargo no tenían a Cristo y le rechazaban. El viernes hablábamos acá de cómo Jesús sanaba a los con poder muy evidente, el resucitar muertos, a uno que había nacido sin las perdónenme la expresión, sin las paraparas de los ojos. El Jesucristo se los hacía de nuevo. El que estaba paralítico por tantos años, pues lo levantaba. El que estaba muerto lo resucitaba. Y sin embargo, muchos de ellos dijeron, bueno, está bien el milagro, pero lo hizo un día de reposo, así que este no es de Dios. O sea, es que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La advertencia para nosotros en esta mañana es cuidado si estamos basándonos en religión o que vivimos en un Capernaum en el día de hoy. El Señor ha hecho milagros, hemos visto a Dios manifestándose en nuestras vidas y sin embargo le rechazamos. El hijo del noble, Jesús sanó al hijo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer que tenía el problema de sangre y sin embargo ellos rechazaron a Jesús. ¿Y sabe qué? Cerca de Capernaum está en la región de Tiro y de Sidón y el Señor Jesús cerca de allí. A propósito, también fuimos, con la gracia de Dios, el privilegio que nos dio, a ir al monte famoso de las bienaventuranzas, que lo dice el versículo 16 del capítulo anterior, creo, 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Esto fue otra ocasión de las bienaventuranzas, pero se cree que fue el mismo monte, pero que dice un lugar llano. Es que en el monte, cuando usted sube, hay partes llanas, hay partes en terraplén, donde Jesús también habló a ellos. Y allí se refirió a Capernaum. Y él dijo, él clamó acerca de Capernaum y dijo, primero empezando por Corazín, él dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, escuche bien, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Oiga, y tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué quiere decir? Es una palabra fuerte. Capernaum tenía el privilegio de haber tocado, sentido el poder celestial. Había sido levantado al mismo cielo. ¿Qué de ti? ¿Has sido levantado o levantada en el Evangelio? ¿Te has criado en un ambiente evangélico, cristiano, bíblico? En otras palabras, has sido levantado en el cielo, en los lugares celestiales, en las cosas de Dios. Pero cuidado, que mayor responsabilidad tienes, el mayor privilegio que has tenido se convierte en una rendición de cuentas mucho mayor. Has sido levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. El Señor no perdonó a Capernaum por su incredulidad, a pesar de que había hecho milagros allí.
¿Cuál es la condición nuestra? ¿Cómo Dios ha actuado en nuestras vidas de una forma milagrosa? Aunque Jesús no anda a pie con nosotros hoy en día, obviamente que Él nos ha dejado su Espíritu y su presencia está con nosotros y el Padre está con nosotros. Y vemos milagros diarios en la vida de cada persona cuando se convierte de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo? Este centurión nos da varias lecciones, pero la vamos a ver en un momento. Quiero mostrarles acá en la parte derecha de su pantalla. Usted ve el mar allí y ese pequeño poblado, eso está al noreste de ese mar de Galilea. Ese es Capernaum. Cuando íbamos en el autobús pudimos ver a lo lejos la ciudad de Capernaum. Y ahí está la foto de cuando uno entra, Capernaum, el pueblo de Jesús. Y por supuesto no hay una ciudad grande, simplemente ruinas que están allí. Llama la atención, ellos tuvieron tantos milagros del Señor y está en ruinas hoy en día. Solamente para que los peregrinos o algunos turistas podamos ver, aquí fue donde Jesús desarrolló todos sus milagros. Esta es una foto, obviamente sin las vigas allí, de las columnas de antiguas sinagogas que estaban en los tiempos tal vez segundo o tercer siglo después de Jesús, donde Jesús pudo haber estado ministrando sobre esas, tal vez otras ruinas más abajo, pero ese es no el edificio de atrás, pero lo del frente están las columnas de antiguas edificaciones. El pueblo de Capernaum está allí. ¿Sabe lo interesante? Por muchos años los críticos de la Biblia rechazaban y decían, eso es mentira, no existe tal pueblo, estos pueblos no existen en la Biblia, y se han tenido que callar la boca uno a uno cuando han descubierto en las excavaciones los lugares exactos que la Biblia habla acerca de los lugares donde Jesús ministró. Así que queda una lección con esto. Capernaum fue un sitio que tuvo tradición evangélica, por así decirla, que Cristo estuvo allí, que Cristo hizo milagros, que Cristo se manifestó y vivió allí. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu tradición familiar? ¿Has tenido la oportunidad de ver milagros en tu vida? Pero ¿eres cristiano con alguna de las 3C? Simplemente dices que eres cristiano, pero tu vida no muestra ninguna señal de tener a Cristo en tu noticia. El creer en Cristo, el tenerle como Señor, es mucho más allá de hablarlo con nuestra boca y decir que Jesús es mi Señor. Tu vida demuestra que el Señor es realmente el dueño de tu vida, que seguimos lo que el Señor está diciendo, que vivimos una vida piadosa, una vida que demuestra a los demás, o que le hace hacer una pregunta: oye, ¿qué haces tú? ¿Qué eres tú? Porque me llama la atención, eres diferente, quiero seguir, siempre andas alabando a pesar de las circunstancias, tienes una fe inquebrantable, yo quiero tener esa fe que tú tienes. Eso es mostrar que Cristo vive en nosotros, pero vivir una vida como la vive todo el mundo y decir que yo soy cristiano, nada más por decirlo, porque viví en Capernaum, entiéndame la ilustración, pues no nos lleva a ningún sitio. Pues después que el Señor terminó sus palabras, el centurión primero mandó a unos amigos, después mandó a otras personas y finalmente fue él personalmente, y eso lo dice en el Evangelio de Mateo. Pero en esa ciudad vivía, en Capernaum, ese centurión. Algunos dicen que era gobernador o comandante de 80 personas, otros dicen que por la palabra eran 100 personas, pero eso no importa el caso. Lo importante es que este centurión era gentil, quiere decir que no era judío, que él estaba excluido de, si se quiere, de la bendición de Cristo en su primera venida. Él dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, en su gracia, proféticamente él demostraba que todo el que se acercara con fe a él, independientemente de su procedencia, él actuaba en gracia para ellos. Y este es un ejemplo. Este centurión era gentil. Él representa a ti y a mí, que no somos judíos, que no tenemos una ascendencia del pueblo de Israel, pero hemos sido aceptados por gracia. Aquel hombre tenía buena posición, porque los centuriones ganaban mucho dinero, tenía una posición buena.
no les era permitido casarse ni tener familia mientras estaban en la milicia. Por eso tenían siervos o esclavos. Y llama la atención que este hombre se interesó por su siervo. Sabe que un esclavo en aquel entonces era algo, no era alguien. Si no le servía, lo botaba. Era de poco valor y nadie tenía que decirle nada. Pero nos levanta mucho la mirada, es que este hombre estaba con mucho amor hacia este soldado, hacia ese siervo. Él dice que su propio testimonio dice que él era un hombre que estaba puesto bajo autoridad, recuerde, la nación de Israel estaba bajo el dominio romano y los romanos eran crueles. Así que los judíos normalmente despreciaban, aborrecían y le tenían rabia a los romanos porque habían venido a invadir, ¿verdad? Sin embargo, extrañamente, este hombre era querido por el pueblo judío porque había hecho mucho bien. Y fíjense, vamos a examinar un poquito corazón. Dice que él estimaba a su siervo. El versículo 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Esta expresión es superlativa, no es que quería, lo quería mucho, tenía mucho aprecio por él. Y este hombre estaba a punto de morir. En Mateo se nos dice que está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Quizás era su única familia. Y no se nos da el nombre de este siervo. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Pero el Señor no quería que nosotros desviásemos la atención a algo que Él no quería resaltar. Lo cierto es que este siervo había hecho un buen trabajo, era un buen hombre, de tal manera que el centurión le quería mucho. Él lo estimaba. Pero este centurión tenía una buena reputación, como dije, pues era cosa común que los judíos tenían sediciones cada momento. De hecho, el guía nos mostró cerca de Capernaum lo que eran las cavernas arriba donde los judíos buscaban. Una vez que armaban su sedición contra los romanos, ellos huían hacia las montañas y cavernas. Pero que los soldados los seguían. Y a veces lo hacían que se lanzaran de esos despeñaderos a los judíos por sedición. También visitamos Masada, que fue un punto donde 916 judíos dieron su vida, decidieron suicidarse porque los romanos estaban llegando. Lo que quiero decir con esto es que no había muy buena química entre los romanos y los judíos, y este hombre era la excepción. Él dice que, versículo 4, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. No solamente, hey, te manda a decir el centurión de allá de la calle 30. No. Le rogaron con solicitud, le rogaron, le imploraron al Señor Jesucristo y tenían un mensaje de su propio corazón. Decían, es digno que le concedas esto. Y esto nos hace pensar en el pensamiento común que tiene la gente. Tú puedes recibir el favor de Dios si te portas bien, si eres digno, si eres buena persona. Es más, tú puedes anhelar el cielo si eres bueno. La Biblia categóricamente dice que no es por obras. Nada tiene que ver con nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si en algún momento usted ha pensado que tiene el favor de Dios por portarse bien, por ser buena mujer o buen hombre, está totalmente equivocado según la palabra de Dios. No es por obras. Es por la obra que Jesús hizo en el Calvario, y no es porque seas bueno, sino porque Cristo fue bueno y tú eres malo y te reconoces como tal. Aquellos hombres decían, Él es digno, Señor, de que le concedas esto. O sea, es un buen hombre, eso es lo que ellos veían. Resulta que aquel centurión, él manifestaba algo dentro de su corazón, y ya vamos a ver por qué. Pero esa manifestación era confundido por otros por decir, ay, es buena gente. Señor, concédele el milagro porque el tipo es bueno. La Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. No hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún hicieron inútiles.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que son verdaderos creyentes en Cristo creen esto y lo aceptan y saben que no hay bueno sino solo Dios. Pero que el bueno, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la verdad evangélica. Pero mientras ellos decían, oye, es digno de esto, dice el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No solamente es que es digno, sino que te voy a decir por qué. El tipo es tan bueno que nos edificó una sinagoga y ama nuestra nación. Señor, concédele. Pero si está un pobre tonto por ahí sentado, ¿verdad? Es más, el mismo siervo no merece nada, sino por lo que otro ha hecho. Así que Dios no trabaja así. Pero Dios muestra su gracia y su corazón de acuerdo si la persona le está buscando. Hay una cosa que es un principio, que Dios atiende al humilde, pero al soberbio y al altivo mira de lejos. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Estamos pensando recibir la gracia de Dios y la bendición porque nos creemos buenos? ¿Porque soy buena esposa o buen esposo? ¿Porque soy buen padre o buen abuelo? ¿O porque soy buen trabajador? ¿O porque nadie habla mal de mí? No, yo merezco el cielo. Cuidado, te vamos a hacer un altar. Resulta que eso no es lo que explica la Biblia. Versículo 4 dice, y ellos, los ancianos de los judíos, le tenían por digno y merecedor. Tú y yo no merecemos nada. Bueno, me equivoco, sí merecemos algo. Merecemos la condenación, merecemos el infierno, merecemos estar excluidos de la presencia de Dios para siempre, porque hemos sido en pecado concebido y hemos practicado el pecado también y hemos sido apartados de la presencia de Dios y merecemos el infierno. Así que si alguien quiere decir, pero Dios no es tan malo, ¿cómo va a mandar a todos al infierno? No, al contrario. Todos van para el infierno y Dios ha hecho un paréntesis para ofrecer salvación a toda esa gran multitud, que lamentablemente es mucha. Al Señor le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Saben por qué es poco? Porque la gente no está dispuesta a quitarse su yo, sino que yo soy, yo tengo, yo merezco. Y la vida del creyente es una vida así, austera, en el sentido de que tienes que alejarte y apartarte de lo que el mundo no es para ti, no te conviene. Y no te preocupes, porque teniendo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y te va a dar el poder. El apóstol San Pablo se preocupaba y en Romanos 7 él declaraba, mire, yo quiero hacer lo bueno, pero hay una ley que me jala a hacer lo malo. Y él decía al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición, de muerte que caigo encima? Porque lo que no quiero hacer, esto hago. Pero al final él decía, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria, no es en nosotros. Pero dice que, versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy no soy digno de que entres bajo mi techo. Lo que primero contrasta es que está totalmente en desacuerdo con la creencia popular de que él merecía eso. Él le dice, Señor, yo no merezco ni siquiera que vengas a mi casa, no lo merezco, no soy digno. Y esto le hablaba de un corazón que ya estaba dispuesto, es más, que era creyente en el Mesías, aunque era un gentil. Era un hombre que su bienestar a otros, sus buenas obras, no eran para salvación, sino porque ya eres salvo. Porque ya era salvo, él demostraba lo que Dios había hecho en su vida. Él era un seguidor de Jesucristo, aunque no se nos dice que era un prosélito que practicaba el judaísmo en ese momento, pero él creyó en el Mesías y vamos a analizarlo. Él decía, no soy digno. ¿Por qué él decía, no soy digno que entres en mi casa? Hay un punto allí. En ese tiempo, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús llamó a Mateo a propósito
Dios llamó a Leví, a Mateo, ahí mismo en Capernaum. Cuando Jesús entró en la casa de Mateo, que Mateo lo invitó a su fiesta, y Mateo aprovechó no solamente para un bonche allí para bailar, fue para invitar a sus amigos para que escucharan de a quien él acababa de conocer, el Cristo. Así que esto nos habla también de que lo que nosotros tenemos que hacer es traer a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a que conozcan a Cristo, ese Cristo que ha hecho tanto bien en nuestras vidas y que es nuestro Salvador. Amén. Pero cuando él estuvo allí, los fariseos y todos los que estaban por ahí le dijeron, mira, entró a casa de un hombre pecador. Ese es un pecador también, come y bebe con los pecadores. Y Mateo era judío. Pero si Jesús hubiese entrado a la casa de un gentil, normalmente un rabino que entraba a casa de un gentil era execrado y era mal visto y todo lo demás. Y tal vez el centurión, conociendo eso, le dice, no tengo necesidad de que Cristo entre a mi casa para no causarle un daño al maestro que tanto amo, que sé que es el Mesías. Pero voy a decirle, quédate ahí y di la palabra, porque yo creo en ti. Vemos y nos asombra esa fe, tanto que el Señor Jesucristo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto era como una profecía, ¿sabe?, de lo que vendría después, porque Israel es un pedazo pequeño de tierra, miles de años, miles y miles de años de historia, gente por todo el mundo, y sin embargo, esa gente rechaza en pleno al Señor Jesucristo, al Mesías, con excepción de los judíos mesiánicos que ya han aceptado como Cristo, pero la minoría es la que ha aceptado a Cristo como el Mesías. Entonces, él dice, yo no soy digno de que entres, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, el siervo, como dijimos, era un perfecto anónimo. No sabemos cómo se llamaba, pero es el típico perfil del despreciado y del que no vale nada. Muy pocas veces la gente se siente así, pero hay momentos de que tú te puedes sentir así. ¿Sabes qué? No importa en cuán bajo hayas caído, o cuán bajo esté la persona, o cuál sea su condición, Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Y está aquí para levantar a cualquiera que con fe crea en Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la promesa del Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. Debió haber sido un hombre extraordinario, ¿verdad? Su servicio debe haber sido de alto nivel, alto performance, como que dice, para que el siervo lo estimara tanto, pero tuvo ese privilegio. Por otro lado, los ancianos y los judíos insistían en que debía hacerse el milagro en base a que el tipo era digno o no. Ahora, vemos allí que el centurión se enfocó en por lo menos 3 o 4 cosas, y con esto ya estoy terminando. Primero, él tenía la fe en la palabra de Jesús. Oiga, él tenía fe en lo que Jesús iba a decir, aunque no lo había dicho todavía. Di la palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! Es una profecía demasiado poderosa. Señor, quédate allá. Di la palabra desde allí. O sea, vas a sanar a mi siervo, control remoto. Yo sé que puedes. Tienes el poder de hacerlo porque tú eres el Mesías, el poderoso. Y yo estoy imaginándome más cosas. Yo sé que el Mesías es el mismo Dios hecho carne. No lo entiendo por qué, pero la Biblia habla de ti y yo te creo. Di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué tremenda fe! Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que al oír el centurión que pasaba Jesús, él mandó enseguida a buscarle. Y no fue por 2 cosas, porque tenía fe, pero también por no hacerle daño a su maestro, que también no creamos que la fe de él era perfecta. El Señor podía escaparse de cualquier situación si no era el momento de morir, como lo hizo en Nazaret. Lo segundo es que él creyó en la autoridad de Jesús. Y eso es algo que nosotros como creyentes a veces nos olvidamos. Como creyentes a veces pensamos, voy a pedirle a Jesús, pero es que eso es demasiado grande. No, mi problema es demasiado grande. No le digas al Señor cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Señor.
Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Él creyó en que Jesús tenía la autoridad. Hay poder en el nombre de Jesús. Y a veces cantamos, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora, esto no es de agarrarlo como una muletilla. No, nombra el nombre de Jesús y listo, serás libre. Es el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero eso viene de adentro, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, creyendo que Jesús es el Señor. El punto 3 es que Él dijo, Señor, no te molestes. Y esta palabra Señor en el original es curios. Era una palabra reverencia para decir amo, pero también era la que se usaba para referirse a Dios Todopoderoso. Así que está demostrando allí que sabía que quien venía ahí era el Señor, creador de todo, el poderoso Mesías que era capaz de todo. Y si era capaz de hacer todo, pues iba a sanar a su siervo también. Él creyó en la identidad del Señor Jesús. Hermano en Cristo, ¿usted sabe en quién ha creído? El apóstol dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y a veces parece que creemos en un Cristo medio débil y se nos va la mente a la religión católica con todos los cuadros que han pintado de ese Jesús endeble. O tal vez fue un Jesús que batalló para luchar con Satanás en la cruz. No, Jesús no batalló con Satanás. Jesús pagó el precio al Padre en la cruz del Calvario. Y al hacerlo, Él aplastó y quitó al que tenía el imperio de la muerte hasta ese momento, Satanás. Y despojó de toda autoridad a todos los principados y potestades. Y lo clavó para siempre en el Calvario. De manera que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El soldado tuvo mayor discernimiento acerca de Jesús que aquellos judíos. Di la palabra, creo la autoridad tuya, creo en la identidad tuya, sé que tú dependes del Padre, sé que nosotros dependemos de ti. Y sé que si tú dices la palabra, será hecho porque tú eres poderoso. O sea, qué teología tan grande ese centurión demostró. Y nosotros con años en el Evangelio y a veces dudamos de las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Yo creo que este es un momento precioso para todos, no porque lo dice el pastor o lo que lo dice este momento del culto, es lo que dice la palabra de Dios. Veamos entre líneas, estudiemos esto y veamos, Señor, lo que me estás revelando. Y yo he vivido tan ciego todos estos años. Y ojalá que todos los que estamos acá realmente seamos creyentes y tengamos a Cristo como Señor. Y si lo tenemos, pues tenemos que dar fruto de eso que decimos que tenemos. Si no, déjame decirte, no importa cuál sea tu pedigrí de cristiano, estás camino a la condenación eterna. Y no importa cuántas veces habrás dicho, Señor, Señor, yo hago esto y lo otro. El Señor dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Eso es solemne. Lo otro que hizo este centurión es que él basó su petición no en, Señor, mira lo que yo bueno que soy, hasta una sinagoga construí para ustedes, para su pueblo, yo soy digno. No, él basó eso en la misericordia de Jesús. Y más bien él dijo, yo no soy digno, Señor, pero hazlo, tú tienes la palabra para hacerlo. Y esto nos habla de los principios para acercarnos al Señor. Es creer en la palabra de Jesús, es creer en la autoridad de Jesús, es creer en la identidad de mi gran Salvador y es creer que soy salvo por gracia, por nada que yo pueda haber hecho, porque no lo merezco. En resumen, número 1, es importante creer la palabra de Dios. Alguien nos preguntaba y decían acerca, tal vez esto viene de la nada, pero estos avivamientos que se están escuchando en
una universidad de Augsburg que ya terminó y otros. Mire, Dios puede trabajar de una manera misteriosa y poderosa para su gloria y su honra. Pero mi punto es que el avivamiento viene por oración, pero por una referencia en la palabra de Dios, anclado en la palabra de Dios. Y yo, humildemente, puedo estar equivocado, yo no vi palabra de Dios llamando al arrepentimiento allí. Una referencia en la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La salvación se basa no en un sentimiento ni una recomendación de una iglesia o de un amigo. Se basa en la palabra de Dios eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol San Pablo decía en 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y una cosa que usted nunca va a dejar de oír en esta iglesia, y el Señor nos dé la bendición y nos guarde de que siempre sea así, es que no estamos leyendo otro libro que no sea la palabra de Dios. Créela, vívela y predícala. Aunque para hacerlo muchas veces tengas que usar palabras. Número 2, Jesús como Señor. Y este es un punto que vemos en la falsa cristiandad hoy en día. El Señor dice en Mateo 7 y 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire usted, cuán incongruente. Es decir, que yo soy de Cristo y que Cristo es mi Señor, pero yo ando haciendo mi propia vida y no reflejo en mi track, en mi andar, la obediencia al Señor o lo que Él dice que yo debo hacer. Eso es incongruente, hay algo raro allí. Nosotros no estamos para juzgar ni decir quién es o quién no es, pero es la palabra de Dios la que os juzga. Por su fruto los conoceréis. El mundo nos va a conocer a nosotros por los frutos. De hecho, esa fue una gran diatriba, debate y reconciliación que hubo por muchos siglos de la teología de Pablo y la teología de Santiago, y lo hemos dicho otras veces. Santiago dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por fe, ¿cierto? Bien, amén. No por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago parece decir, no Señor, la fe que no tiene obras es muerta. Así que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿What? Ahí se pusieron a discutir y hubo siempre esa diatriba hasta que Dios mismo fue dando el conocimiento de que están perfectamente en sintonías. San Pablo habla de antes de ser creyente, tú eres salvo solamente por fe en la obra de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago está hablando después de la conversión y decir cómo es el aspecto del hombre hacia el hombre para conocer que tú eres salvo. ¿Cómo sabe la persona que tú tienes fe? Por lo que haces, por las obras que tú haces, de manera que están tan perfectamente. ¿Cómo, hermano, amigo, amiga, en esta mañana reflexiona en tu corazón y dice, es la palabra de Dios, de verdad, cómo estoy andando? El peligro es que no seas creyente verdadero. La buena noticia es que hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Número 3. Es por gracia, no por méritos, lo acabamos de explicar. El apóstol Pablo tuvo en un momento de su vida un aguijón en la carne y le dijo a Dios que se lo quitara. Pero Dios le dijo esta declaración: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y llevándolo al caso de este centurión, precisamente Dios le bendijo y sobreabundó en gracia cuando aquel soldado reconoció su indignidad y su debilidad. Así actúa Dios en nuestras vidas. Cuando estemos como el pavo real arriba, orgulloso y altivo, Dios mira de lejos, pero al humilde Él lo trae a su presencia. Número 4, y es el último. Jesús honra la fe de quien le busca. Al que a mí viene, no le echo fuera.
Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Porque todo el que busca, halla. Y al que pide, se le dará. Pero el Señor dice en esta mañana: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero no para siempre el Señor estará allí. Recuerda, Nazaret no quiso nada con él. Nazaret quedó en el olvido. Muchas almas se perdieron y están hoy esperando el día final para ser lanzados al lago de fuego, al igual que Capernaum. ¿Qué de tu vida? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nuestra familia? Para mí esto ha sido una noche de orar al Señor, y yo quiero confesar aquí que cuando yo tengo estas preparaciones para la palabra del Señor, yo temo mucho. Da temor, porque estamos hablando palabra santa. Y sabe, mi esposa lo sabe, tuve ataque del enemigo. De maneras que no vale la pena hablar acá. Pero reprendimos en el nombre de Jesús. Y yo sé que esto va a traer bendición a tu vida y a mi vida. Así que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.